Estamos ahora con el intendente Rodrigo Miller. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Hablábamos recién un poco de números, porque cuando pase un poco toda esta atención que estamos poniendo en cuestiones deportivas, volverá a aparecer la discusión central que tiene Argentina, y es quién paga esta modificación, este cambio de régimen que evidentemente fue votado por la mayoría, pero que va dejando sus secuelas y que evidentemente también está teniendo costos para ser afrontado. Entonces, la pregunta es, para el Estado municipal, ¿en qué medida paga este cambio en la política económica? Mira, el pagar en el sentido de, yo diría que lo está sufriendo en cierta medida el Estado municipal, y por ende los va a sufrir, lo está sufriendo el ciudadano común, porque el Estado no es existe en razón de ser de que brinda bienes y servicios para los ciudadanos de Esperanza. También obra pública, o sea, en eso comprensivo todo, no solamente los servicios públicos municipales, sino la obra pública, la inversión también en educación, la inversión, bueno, en varias cuestiones que incluso muchas de ellas no son la responsabilidad tradicional del Estado municipal, la seguridad, la educación, la salud también. En este sentido, nosotros tenemos un fuerte estrangulamiento externo de lo que son las fuentes externas, en más de 600 millones de pesos, según un estudio de la propia tesorera municipal, que es una persona muy capaz y que viene de la anterior gestión, Lorena Meiners. Y bueno, en este sentido, ese estudio ha demarcado que solamente en términos inflacionarios hemos perdido más de 600 millones de pesos en ingreso de coparticipación. La tasa municipal se ha comportado sostenidamente, un poco equiparada a la inflación, y el DREI se ha mantenido estable. ¿Qué quiere decir? Que en un contexto, a pesar de la inflación, las empresas de Esperanza, las 40, 50 empresas de Esperanza, un estudio que hizo la Oficina de Empleo Municipal, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad, se ha mantenido estable en función de sus niveles de facturación. Es decir, no ha crecido, con lo cual implica un retroceso, una pérdida. Entre las 40 y 50 empresas que más facturan en la Ciudad de Esperanza y que operan, el DREI opera vía declaración jurada. Es decir, hay un estancamiento en este sentido en la Ciudad de Esperanza, y eso implica necesariamente un retroceso grave en cuanto a las arcas municipales. Aún así, estamos haciendo un gran esfuerzo, una imaginación, una reingeniería. Nos hemos encomendado la tarea de que todo se abone en tiempo y forma. Hay un pequeño atraso con los proveedores, hay otras acciones que están vinculadas a reprogramación de pagos, pero bueno, en este sentido siempre tratamos de imaginar. Hemos largado a ofrecer un plan siguiendo la provincia en este sentido, un plan de alivio fiscal familiar, a pesar de que son sobre todo para ayudar a las pymes, a los microemprendedores, a las familias que tienen deudas atrasadas, porque no es una moratoria, pero y aún en un contexto difícil, porque son planes que lo podía otorgar yo. Lo que hicimos fue reducir los intereses. Aún así tratamos de favorecer a las familias, a pesar de que hay un esfuerzo que recae financiero en la Municipalidad de Esperanza. Sobre el atraso y la reprogramación, ¿qué priorizaron los trabajadores y las horas extras? ¿En qué medida de esa prioridad están? Bueno, en ese sentido, en el último mes, cuando coincidió sueldo, aguinaldo, horas extras, y a la otra semana, fue una semana, 4 semanas seguidas de pago que había que afrontar. Nosotros afrontamos el aguinaldo previo a la fecha que tradicionalmente se hace, hemos pagado antes que nadie en toda la gestión. En los 3 años que estamos casi llevando al frente, siempre se ha pagado el aguinaldo anticipadamente a lo que nos obligaba la ley. Eso marca también que hay una buena administración. Es sí, cuando nos coincidieron, en este caso coincidió, sumado las horas extras, el aguinaldo y 2 sueldos, uno seguido tras del otro, justo recayó una pérdida de más de 120 millones de pesos que descendió la coparticipación. Y eso no hay programación que valga. Nos obligó a reprogramar el pago de las horas extras de ese mes, y que se van a abonar junto entre otras, una en cuota aparte, pero junto con otras horas, las horas del mes que viene. ¿En la provincia sale el auxilio? La provincia la provincia no sale, esto es administración propia, no hay aportes para gasto corriente. Incluso el propio gobernador
cosa que comparto absolutamente, porque esta gestión nunca se sirvió de obras menores. Esta gestión, lo mismo que yo postulé en el Consejo de que estamos perdiendo inversión, lo hice en la gestión. El 100% de los fondos de obras menores lo destinamos a invertir en gasto de capital, en inversión real que le cambia la vida al vecino. Lo hemos planteado siempre un esquema de renovar la luminaria de la Ciudad de Esperanza. No hubiéramos avanzado la mitad de lo que se avanzó en todo ese sentido. Los vecinos de los barrios Alborada, Unido, del sur no hubieran tenido sus luces que habían abonado si no hubiéramos tomado esa decisión tampoco. Y en este sentido, bueno, esa decisión que comparto también del gobernador era la única tal vez herramienta que tenía la provincia de apoyar en gasto corriente. Y nosotros ya de por sí teníamos una decisión como gestión de que te había que invertir la totalidad de los fondos. Y hoy están a la espera los nuevos 1.200 millones de pesos, están a la espera del tratamiento del Consejo. Una vez que podamos contar con esa ordenanza, podemos continuar el trámite en la provincia para renovarle a todos los barrios de la Ciudad de Esperanza las casi 2.000 luminarias de sodio que quedan pendientes. Usted habrá escuchado, el gobierno nacional lo plantea y su oposición también lo dice. Bajen impuestos. El gobierno nacional por un motivo distinto a los opositores locales. ¿Está en en el análisis de ustedes? Nosotros hemos establecido más desgravaciones que nunca. Por un lado, como una medida, lo que se llama una medida parafiscal, para promover incentivos económicos. Estamos dentro del reglamento que hizo el Ministerio de Economía de la Nación, es decir, un gobierno que por ahí yo no pienso en forma similar en muchas de sus medidas, en otras sí, nos ha valorizado y ha demostrado, lo invito a cualquiera a consultar la página del Ministerio de Economía de la Nación, donde de todos los municipios que se analizan en la provincia de Santa Fe, somos el que más baja tasa tiene. Tasa sobre la industria, tasa sobre el comercio, somos lo que se llama en la provincia de Buenos Aires la tasa de seguridad y higiene que muestran los canales de la ciudad de Buenos Aires, y acá se llama DREI en la provincia de Santa Fe, el derecho a registro e inspección, es el más bajo de toda la provincia de Santa Fe. Es el más bajo y eso también nos anima. Yo personalmente el otro día tuvimos visitas en Buenos Aires, llevamos una carpeta, mostramos nuestros incentivos económicos tratando de ver si podemos captar alguna inversión, alguna relocalización de empresa. Bueno, porque también hay un debate fuerte de lo que usted plantea en el conurbano, donde las tasas son siderales. O sea, hablamos de que millones y millones de pesos le cobran a una sucursal bancaria. Por eso acá no hubo planteo judicial. En Rafaela lo hubo, en otras localidades lo hubo, y la municipalidad debió ajustar el DREI, reduciendo la tasa de la alícuota, y acá no lo pudo haber porque tenemos, y se lo digo acá gerente de los bancos con los cuales trabajamos con todo lo de la plaza local, cada vez que viene le remarco esa cuestión de que tenemos la tasa más baja a los efectos de que sigan habiendo en un momento donde hay cierre de sucursales por la digitalización y demás, permanezcan en Esperanza. Es más, si pueden ampliar las operaciones, las amplíen. Y es uno de los grandes herramientas que tenemos para promover y difundir la posibilidad de erradicación de industrias o empresas. Pero los concejales de la oposición le marcan que este estancamiento en la recaudación o incluso la caída es porque son altas las tasas. Es que no se ha caído, es que lo que se ha caído es la fuente externa, es lo que digo, no hay un estrangulamiento externo, lo interno marcha a la perfección, salvo el DREI, que se mantiene estable porque varía en función de la actividad económica. No sé dónde sacan el dato, si yo nunca dije que ha caído. Es más, llegamos a tener 12% más de lo que recaudaban a Main en el diciembre del 2023. ¿Y hoy cómo está? Hoy bajamos cuando comenzamos a gestionar en diciembre del 2023 estaba en el 66% el pago de la tasa. Subimos hasta un 78% el año pasado. Y ahora ha caído, yo entiendo por la situación económica, al 73, 74. Pero estamos muy por encima de los valores que hemos heredado. Con lo cual, no entiendo cuál es el razonamiento. Porque lo único que nos está afectando es la fuente externa. Es decir, cuando recayó la 600 millones de pesos es pura y exclusivamente la comunicación nacional. Lo que nos está afectando y nos limita. Es más, hoy la tasa, a pesar de que no cubre la prestación de servicios, estamos brindando todos los servicios y se hace un aporte
obligatoriamente cumpliendo en algo que estamos convencidos, el aporte de la Asociación Ayuda a Niños Especiales, se sigue ayudando y hemos tenido programas de aporte de obra a clubes y demás, que sale todo de la misma suma de recursos. Y cuando se planteó la discusión por el tema de pavimento, quienes manifestaron que las cuotas eran inaccesibles, que eran demasiado altas, fueron los vecinalistas, los integrantes de federación. Volvieron a discutir el tema, se plebiscitó, digamos, con el registro de oposición, cayó el plan. ¿Usted en ese sentido cambió de idea en relación a los costos del plan planteado? Los costos estaban bien. El contexto es el peor de los mundos, eso lo comparto con los vecinalistas y demás. Que es difícil para afrontarlo, siempre lo dijimos. Que era difícil para afrontar a los jubilados, por eso establecimos planes de pago, pero establecimos la extensión de las cuotas, porque era el mismo plan de Ana Meiners, le redujimos barrios, que fue todo un debate porque no podía pasar del Consejo esa reducción de cantidad de cuadras. Sacamos el barrio Solar del Labriego, le argumentamos que era una imposibilidad de factibilidad hídrica, una imposibilidad de hacer obras hídricas, ni siquiera se saben dónde pasan los canales ahí, en esa zona del sector noroeste de la ciudad, porque derivan hacia el campo y demás. No se sabe por dónde pasan los canales y hubo una queja por parte de todos los concejales diciendo que no excluyamos a un barrio, pero había una decisión de factibilidad hídrica, eso por un lado. Por otro lado, también se extendieron la cantidad de cuotas en ese momento y se incluyó la posibilidad que cuando venía algo, un fondo externo, se iba a reducir la cuota. Comparto que es la situación económica, es la misma situación económica que está atravesando la municipalidad, producto de la falta de movimiento económico en Argentina. Los impuestos, la mayoría de los tributos varían en función de los ingresos del Estado de la actividad económica. Menos movimiento en la calle, menos consumo, menos IVA que recauda el Estado Nacional. Es el principal tributo. Argentina está basado en los impuestos al consumo. Menos consumo, menos IVA. Y por ende, menos redistribución hacia las provincias y menos redistribución hacia los municipios. Eso es lo que nos está afectando, el parate económico que hay en todo el país. Y bueno, en este sentido, uno tiene que ser más eficiente, afinar las ideas. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo estamos haciendo desde digitalizando. Vamos a eliminar, estamos evaluando un decreto ahí con instrucciones precisas con las áreas, la eliminación de todos los contratos de locación de servicios, las locaciones de alquileres, en este sentido. ¿Cuántos son esos? Y tenemos 6 o 7, si no me equivoco. Estamos tratando de ver cuál a reducirlo al mínimo. ¿Y de servicios también? No, de servicios no. O sea, cuando me refería a los servicios, me refería al contrato de alquiler. Eso. Y en este sentido, también, bueno, lo que implica reanalizar la tarea que presta cada uno para ver de reducir cualquier tipo de hora extra, para ver si lo podemos desempeñar con lo mismo personal. No se van a sustituir ninguna jubilación, al menos de acá a diciembre. Se van a limitar algunas medidas de aporte a terceros, salvo casos sociales o de salud. Y en este sentido, bueno, habrá que ajustarse porque, sinceramente, hay que tener una administración ordenada, tener las cuentas al día. Lo importante son el pago de los sueldos, la prestación de los servicios en este escenario. ¿En qué medida se subsana la situación con la caja y la deuda contraída? Nosotros ya lo tenemos firmado un convenio que lo estamos cumpliendo, lo vamos a cumplir y bueno, la caja lo ha suscrito también. ¿Pero esto cuánto tiempo de compromiso de pago les da? De 18 meses. Uh-huh. Es decir, cuando finaliza diciembre del 2027, la gestión, no hay ninguna deuda. Más allá que estamos hoy al día con los aportes y todo lo que es la transferencia de los recursos hacia la caja que corresponden a este año. Con este panorama, ¿podría irse de por lo menos la primera gestión sin plan de pavimento o accesibilidad? Estamos analizando algunas alternativas para proponerle. Cualquier cuestión será consensuada. Por lo pronto, ahora lo próximo es la cloaca, que ya estaríamos próximos a emitir liquidaciones, ir a notificarlas a los vecinos, y el objetivo es comenzar cuanto antes, porque hay también una firma de convenio donde se le devuelve por 12 meses el valor
a todos los vecinos del barrio norte y sur, y bueno, y el este, que ya culminó la obra, todo lo que es el costo del tratamiento de la cloaca en su boleta de ASA. ¿Y cuál es el costo de esas liquidaciones? Ahora no recuerdo, ¿no? Eso le tengo que preguntar al encargado de la oficina local de ASA. Pero ese va a implicar esa devolución, que es una forma de devolución del pago de la obra que hace el vecino en la Ciudad Esperanza. En relación al funcionamiento de la asistencia por el momento de crisis, sí, ¿cómo funciona el área hoy puntualmente? Hoy funciona en función de un estudio, si me refiero a la seguridad alimentaria, la cuestión, sí, bueno, a la cuestión ahí social. Hay una evaluación de caso por caso, se ha incrementado, por ejemplo, veníamos teniendo 400 personas o 400 familias asistidas, y ahora este mes me ha pedido incluso que solicite un refuerzo a la provincia, que eso a la ciudad, a todos los municipios, que vamos a pasar a 600 familias. Hay una situación compleja, que hay pérdida de empleo, sobre todo en el sector informal. Por ejemplo, los sectores de la construcción y eso, hay un parate en cierta medida que está solicitando ayuda. Y bueno, estamos tratando de responder seguridad alimentaria, cuestiones de salud y demás. Usted ha tenido ya algunas diferencias públicas con distintos concejales por distintos temas. No, todos los intendentes, a veces con la oposición, pero bueno. Es lo lógico, sí, hay diferencia de criterio, por eso van a ya, son diferencias de oposición hacia el intendente, pero bueno. Bueno, eso ya es otra cuestión opinable. Pero vale decir que hay algunos temas que tienen a representantes en los respectivos poderes del Estado. Sí. Y justamente hay algunos que están identificados con determinadas causas. Podemos decir que algunos están relacionados, de acuerdo al color político, con la realización de obra pública, otros con el recorte de los gastos del Estado, otros más vinculados a la defensa de la transparencia en la gestión. Todos les hacen reclamos en este sentido. Sí, como se hacía a todos los intendentes. Sí. Bueno, pero voy a esto. Hoy, ante el panorama tan complejo que se presenta, ¿hay alguna conversación para que través de los distintos representantes en niveles superiores que tiene cada uno de los cuadros políticos se lleve adelante alguna gestión que beneficie a la ciudad en determinados temas? Por ejemplo, bueno, el más conocido es ANE, pero por mencionar alguno. Bueno, sí, a ANE nosotros le hemos solicitado gestiones concretas a aquellos que están vinculados a la gestión nacional. Si lo han hecho o no, no sé, porque hasta ahora ha aportado todos los recursos a nivel municipal, y en segundo lugar la provincia, pero con cuestiones concretas de gestión de diputada CEN, entre otros. Los concejales nuestros han apoyado esas gestiones, han obviamente manifestado la oposición, pero no sé, lo desconozco si desde la mayoría opositora que hay en el Consejo hoy se ha gestionado puntualmente alguna cuestión. Hasta donde sé, no. Hay cuestiones que trascienden la ciudad. Bueno, el otro día le he planteado las obligaciones a los concejales, fuimos de vuelta por la ordenanza de obras menores, que son 1.200 millones de pesos, que la ciudad está pendiente en su recepción, y en este sentido, ahí le planteaba, hay obligaciones que nos impone la ley de municipio y comuna, la nueva ley de municipios, que tienen que trascender la cuestión coyuntural, y pensar una ordenanza que reglamente la ley que nos obliga, que trascienda cualquier gestión. Bueno, esperemos que haya un marco de diálogo y demás, que es lo que estamos planteando. Yo creo que la gestión en sí ha realizado profundas transformaciones de la Ciudad Esperanza. En primer lugar, bueno, cuando llegamos, incluso vi personalmente hasta un maltrato que me pareció irrespetuoso hasta la anterior intendenta en las marchas de seguridad. Hoy no hay ninguna marcha de seguridad, nos convertimos en la ciudad que más bajó el delito de las 15 que evaluó la provincia. Y somos la 10ª ciudad de la provincia en cuanto a tamaño. Permítame decirle en ese sentido lo que digo siempre, incluso cuando la gestión era otra. No vemos los números los ciudadanos. Pero ¿dónde están las marchas? Pero tenemos que creer simplemente en datos que bajan oficiales los representantes del poder político provincial. En realidad los datos se publican, están las estadísticas de las denuncias. No hubo más hecho violento, porque cuando llegamos hubo hasta robos a mano armada y demás en la Ciudad Esperanza. Han desaparecido. Está en hechos concretos, en derribar búnker, en que yo involucrarme con la denuncia concreta ante el fiscal de puño y letra por parte mía. Nos hemos convertido en una ciudad que está
vinculadas a redes internacionales, hemos recibido $50.000 de la Fundación Bloomberg, nos convertimos en la ciudad que más carnets de manipulación de alimentos otorgó. Bueno, hay un montón de logros, el cambio en las plazas públicas, la vuelta de la obra de cloacas, obras que esperaban hace años, como el canal Wenfeld. Durante 20 años se luchó en Esperanza por obtener un terreno para la futura planta de tratamiento de frentes cloacales, y hoy está el terreno. Bueno, creo que hay logros concretos que me hubiera deseado más, pero son medibles, son observables, y en este sentido, la verdad que en un contexto, no digo comparable a la crisis del 2001, porque hubo una crisis política ahí también, que afectó mucho a todos los poderes del Estado, pero es una cuestión, desde que hace mucho tiempo no se veía una crisis en este tipo, de la cuestión del empleo, de la generación de trabajo, de la restricción. En la última, sobre ese punto, muy breve le pido, sí. ¿Usted ve una recuperación en corto plazo? Nosotros nos estamos preparando con la secretaria de Hacienda, lo charlábamos, para un escenario complicado hasta el año que viene. Vamos al riesgo hídrico. ¿Ese riesgo también es cierto o van cambiando los pronósticos? Sí, cambian los pronósticos como todo, pero es cierto, es un riesgo cierto que también nos estamos preparando. Yo en ese sentido, están asesorando gente de la provincia. Ahora bien, la semana que viene, responsables de Defensa Civil de la provincia. El jueves tenemos una reunión con el gobernador y autoridades que están involucradas en la cuestión del niño, desde la obra hídrica hasta la defensa civil. También estamos trabajando en equipo, y la semana que viene vamos a tener una reunión seguramente con lo que debería ser la comisión ejecutiva de la Junta Municipal de Defensa Civil, para tratar de empezar a planificar. Se está elaborando un protocolo. Se van a empezar a firmar convenios, si bien ya el relevamiento está identificado los lugares donde hasta podríamos atender una situación de evacuados, pero todo previamente a eso, para no alarmar a la gente, estamos trabajando en una gran inversión de limpieza de canales, realización de desagües, y en este sentido también viendo qué otra, más allá de las obras, porque una ciudad que llueve muchísimo, que como no sé, le puede pasar a Villa Minetti, que llovió 300, 400, o acá también ha sucedido, por más obra hídrica que tenga, no puede soportar, viendo los protocolos para actuar ante cualquier nivel de gravedad. Llueva poco, llueva moderadamente o llueva demasiado. El jueves hay una convocatoria a paritarias desde el ámbito provincial. Sí. ¿La paritaria de los municipales va a seguir considerando actualizaciones por inflación? No sé qué saldrá de la discusión ahí. Nosotros en esa paritaria no estamos participando, porque la justicia determinó que en las colonias la representación gremial para la discusión salarial era por APM, representada por APM, por parte de los trabajadores, y nosotros en el ámbito, como somos citados por el Ministerio de Trabajo junto a APM, nos sentamos a negociar ahí. Esa conversación es a través de FESTRAN y la mayoría de los municipios de la provincia, obviamente, que establece una guía como la pauta salarial de la provincia, y dentro de ese marco un poco nos estamos moviendo. Así que seguramente también involucrará a fijar determinados porcentajes que servirán como base para la discusión. Todavía no tenemos convocatoria de la nuestra. Hemos nosotros en las últimas medidas no solamente fijamos una pauta salarial de incremento, sino que a su vez también incrementamos las asignaciones familiares en su momento. Establecido una actualización que hace bastante que no se actualizaba en la ciudad de Esperanza, la municipalidad, y en este sentido el diálogo es bueno con ambos sindicatos. Hemos tratado cuestiones de seguridad e higiene vinculadas al municipio, y bueno, en este sentido por lo menos hoy no hay un conflicto puntual. Lo hemos mantenido de la situación de la caja informado permanentemente, de los diálogos que teníamos con las autoridades de la caja y demás, que hemos suscrito ya el convenio
bueno, permanentemente tenemos un diálogo constante, principalmente a través de la Secretaría de Gobierno, acompañado en la cuestión salarial por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Legales. Gracias, Intendente. Gracias. Hasta la próxima.